De- Adelante, Ernesto, sube adelante. La presentación de Ernesto se titula Telemetría aplicada a la automatización de seguridad en redes IPv6 y tenemos dos coautores, Ernesto, que está acá presente con nosotros, y Henry Alves de Godoy, que está conectado por Zoom. Todo tuyo, Ernesto, adelante. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias. Inicia Henry. Bom dia a todos. Buenos días a todos. De programa por aceitar aí o nosso trabalho. Por aceptar nuestro trabajo conjunto entre Ernesto, que representa la Universidad Católica de Salta, y yo con la Unicamp. Ese trabajo que queremos presentar es el resultado de una investigación conjunta. Y creo que es muy interesante que ya hace 2 años que trabajamos con Ernesto. Agradezco mucho a él por la alianza y a la CNIC también por el apoyo del proyecto. Y como siempre dijo, es muy importante la cercanía entre la academia y todos los de la CNIC. Bueno, acompañamos los paneles que se presentaron el miércoles. Fue muy interesante el de la aproximación de la academia a todos de la CNIC. Hoy vamos a hablar sobre telemetría aplicada, una automatización de seguridad en redes. El objetivo es mostrar cómo tecnologías más modernas de telemetría permiten no solo hacer el monitoreo, pero también la automatización de la respuesta de seguridad, que es nuestro punto de atención, algo que consideramos esencial para las redes futuras en base a IPv6. Siguiente diapositiva. Ernesto, ¿podemos ver en la próxima diapositiva? Sí, esa misma. En esta pantalla empezamos a entender la evolución de la gestión de redes. En el pasado usábamos herramientas tradicionales como SNMP, como Carlos recién mencionó. Y la charla de Edwin fue muy buena, muy interesante y tiene mucho que ver con nuestro trabajo. Todos conocemos SNMP ya hace mucho tiempo. Todos empezamos a utilizar SNMP como un cliente, un CLI ejecutando en Linux, agendando las herramientas para hacer recolección en SNMP. Y funcionaba bastante bien. Estábamos muy cerca de eso, pero hasta el día de hoy la utilizamos. Pero había limitaciones, había escasa escalabilidad, la dependencia de formatos no estructurados. Nos dábamos cuenta que había una gran dificultad en integrar porque había fabricantes de dispositivos diferentes que no eran compatibles. Hoy tenemos otras dificultades. Y también debemos mencionar los protocolos de RPC. Todo esto está basado en modelos estandarizados que ahora permiten una automatización más avanzada, una recolección en tiempo real, integración con varios registradores y sistemas de monitoreo, y eso es muy bueno. Siguiente diapositiva. Esto es muy interesante, es una tabla de comparación. Acá no podemos comparar todo lo que hay, pero vemos las tecnologías antiguas que se basaban. Teníamos que preguntar todo el tiempo a los dispositivos cómo estaban. Recibíamos datos limitados y eso no tenía muchas dificultades. La tecnología hoy funciona distinto.
Los mismos dispositivos envían información continua que llamamos streaming de información en formatos estructurados, JSON y otros protocolos, protobuf. Esto ha facilitado el trabajo con fabricantes y acá tenemos todo el parque de dispositivos con automatización nativa. Este salto tecnológico nos lleva al concepto de framework de telemetría de redes. La RFC 9232 habla sobre eso. La telemetría es más que un monitoreo, aparte de recolección, de generación, análisis de datos que muestran el estado y el comportamiento de la red en tiempo real. Con esa telemetría logramos detectar intrusiones, identificar anomalías, actos maliciosos, confirmar o corroborar políticas de redes, hacer todo el balanceo de tráfico, generar alertas anticipadas y también fallas en la degradación de los servicios. Acá pasamos de un modelo tradicional, antiguo, reactivo, hasta cierto punto limitado por el SNMP, para un modelo proactivo y muy inteligente. Acá nos encontramos. En este punto hacemos la conexión de todo lo que tenemos en redes IPv6, todo lo que venimos haciendo a lo largo de los años, Ernesto y yo. Estamos sorprendidos con la posibilidad de que el GNMI nos brinda para hacer simulaciones. Ernesto va a demostrarles en un ratito con un contenedor liviano y simulaciones. En el pasado teníamos herramientas que monitoreaban como el NDPMON. Eran muy complejas en su implementación, en su despliegue, eran limitadas también en su visualización. Aquello que estamos presentando, que es resultado de nuestro estudio, es distinto. Acá los protocolos modernos, como ya comentamos, GNMI, MI y otros, nos permiten hacer una automatización en términos de seguridad de IPv6. Esto significa muchas cosas, como por ejemplo detectar la posibilidad de detectar hosts en la red automáticamente, identificar dispositivos desconocidos y aplicar políticas de seguridad en tiempo real. Incluso crear ACLs mitigando los ataques, distintos ataques que tenemos, que venimos persiguiendo y venimos estudiando. Es decir, estamos evolucionando con este trabajo, partiendo de un modelo anual para un modelo automatizado, eficiente, que viene integrando las operaciones de red. La siguiente diapositiva voy a pasarle a Ernesto para que siga hablando sobre la topología de red virtualizada. Él va a seguir entonces con la presentación. Muchas gracias a todos. Este slide nos muestra la topología que yo virtualicé en Container Lab. Claramente se observa el stack de telemetría conformado por Prometheus para recolectar las métricas en una base de datos, visualizar en Grafana y paralelamente Elasticsearch, porque yo, como voy a mostrar a continuación, necesito ver bindings válidos de MAC address, puerto, IPv6 global unicast, el link local,
para luego aplicar esas ACLs en un dispositivo Nokia SR Linux. Brevemente, ¿cuál es la topología o cuáles son las versiones y qué es lo que tuve que crear? La versión del dispositivo, que en este caso yo lo configuré para que funcione como un dispositivo de capa 2, como un switch, es Nokia SR Linux, la versión es la 24.10. Tuve que configurar un nodo colector basado en GNMI Client con los módulos GNMI Client, Python y Scapy, porque digamos que el cerebro de todo esto es este nodo colector que no solo recibe las suscripciones de las métricas, sino que es el que va a correlacionar la información que recibe del dispositivo Nokia para armar los binding válidos en base a la captura de tráfico y luego aplicar las ACLs en tiempo real. Prometheus y Grafana, que están basados en un ejemplo que desarrolló Nokia para un laboratorio de streaming de telemetría. Y finalmente los dispositivos clientes, que también los tuve que crear instalando las herramientas de auditoría de Fernando Gont, THC y la otra alternativa, THC IPv6 Toolkit. ¿Cuál es el funcionamiento? ¿Cómo es el proceso? Entonces, en paso 1, lo describimos así, el nodo colector recibe las métricas de los cambios en la MAC address table del dispositivo. Entonces, cada vez que un nodo se conecta, ¿sí?, recibe esa actualización y captura MAC address y puerto. Paso siguiente, y de manera simultánea, está capturando tráfico en el proceso de Neighbor Discovery Protocol, específicamente en Duplicate Address Detection. En este proceso yo consigo la MAC address también, la IPv6 link local y la Global Unicast. Con esta información armo un archivo extensión JSON, lo que yo le llamo script sync bindings o armar los binding válidos. Ahí está, correlaciono todo ese tráfico y envío de manera simultánea para aplicar ya las ACLs al dispositivo Nokia y a Elasticsearch para visualizar y comprobar que es correcto ese binding válido. Esto lo describo acá, la funcionalidad principal de cada uno de estos scripts. En modo stream, recibo estas métricas y en el modo on change, ¿sí? La salida es el archivo MAC updates JSON. El script ICMP versión 6, que yo le di ese nombre, que hace la captura tráfico, como dije recién, en el proceso de Slack. Podría ser perfectamente también en DHCP versión 6, simplemente modificando el mismo. Correlaciona ese tráfico y que obtiene y con los datos que obtiene del archivo de salida MAC Update y genera un nuevo archivo que se llama MAC IPv6 Binding Dynamic. El archivo que envía esos binding generando las ACLs y envío a Elasticsearch para visualización. Y después, ¿qué es lo que necesito saber? Realmente cuándo se aplican esas ACLs, más otras métricas que me pueden ser útiles, por ejemplo, consumo de CPU. ¿Cuánto le cuesta a ese dispositivo aplicar esas ACLs? O quiero saber, por ejemplo, tráfico multicast, ¿sí?, en caso de que algún ataque de inundación o demás. Estos dos scripts, el de captura del binding, fueron generados con ayuda de la inteligencia artificial, que en un principio lo utilicé de manera natural y dije, pero bueno, ¿por qué no armamos como un marco metodológico
de ese uso de la inteligencia artificial. Entonces yo lo definí como una serie de etapas o fases donde dije, bueno, a ver, ¿cuál es la identificación del problema? ¿Qué es lo que yo necesito hacer? Aplicar seguridad en base a la automatización, ¿no? Utilizando GNMI. Luego vino lo que yo le llamo la arquitectura o solución de desglose. Está bien, quiero aplicar seguridad, ¿qué necesito? Bueno, estos scripts. Necesito la captura, necesito suscribir a métricas, y ahí en la fase 2 es donde, con la ayuda de la IA y la ingeniería de prompts, dije, bueno, a ver, vamos a hacer estos prompts para generar los scripts. ¿Qué necesito? Como cualquier desarrollador, tener un conocimiento profundo de cómo funciona el protocolo. Si yo no sé cómo funciona Neighbor Discovery, no le puedo pedir a la IA que me genere un script, y menos luego validarlos y comprobarlos y verdaderamente que funcionen o no. Eso es la fase 3, validación y control. Realmente la prueba que aplica la CL, que realmente lo hace eficientemente, ¿no? Eso es fundamental, y que es robusto. Esto lo van a encontrar perfectamente todos los códigos, todas las configuraciones realizadas en un repositorio de GitHub, así que no los quiero detener, pero es un ejemplo de cómo la salida del archivo JSON se transforman en ACLs utilizando el modelo Yang que propone, que además es un estándar que pueden aplicar en otros vendors. Bien, las métricas, cómo se suscribe, un ejemplo pequeño de código, también utilizando el modelo Yang, y cómo eso luego se exporta a Prometheus y Grafana. Otras métricas útiles, como dije recién, suscripción a estadísticas de tráfico multicast y consumo de CPU. A continuación voy a mostrarles un video de cómo funciona toda esta solución, porque eso es lo interesante. Esas métricas suscritas, en este caso, desde el inicio, por favor. Ahí estamos. Bien, yo ya inicio con la topología desplegada. Todos los scripts están integrados en ese supervisor D. A partir de ahora ya estoy capturando tráfico y estoy recibiendo las métricas de las MAC Address Table. ¿Cómo simulo yo cuando uno se conecta a la red con el comando isconfig eth1 down y up? A partir de ese momento, el dispositivo aprende, ¿no?, qué host tiene conectado a qué puerto. Simultáneamente se está generando el proceso de autoconfiguración de dirección IPv6 mediante Slack. Fíjense que lo hago para los dispositivos host PC1, PC2, PC4. Y el script que captura ya está correlacionando y enviando esos bind válidos, ¿no? Fíjense que yo visualizo una marca de tiempo, la interfase, o sea, el puerto del switch al cual está conectado el host, la dirección IPv6 global y la del link local y la MAC address, lo que conocemos como NDP snooping, ¿no? Neighbor Discovery Snooping. Solo en una cuestión de segundos va a aprender también los otros hosts que se van uniendo. Lo interesante de esto es que es dinámico. Si yo hago un isconfig up y down y up, aprenderá la nueva dirección, porque el script soporta cuando el host está configurado para generar direcciones IPv6 temporales. Entonces tendría que generar
otro binding para la nueva IP que autoconfigura el dispositivo. Automáticamente ya también estoy recibiendo las métricas de las ACLs y métricas de tráfico multicast para cada uno de los puertos del dispositivo switch. Yo lo que voy a hacer a continuación es generar un ejemplo de ataque de inundación con direcciones IP origen aleatorias y falsas, y eso tiene que ser mitigado. ¿Sí? Acá está el ejemplo documentado, el ATK6 Flood Advertise. En este caso es una inundación de Neighbor Advertisement. Obviamente ese ataque está mitigado porque dije recién, yo tengo configuradas ACLs para permitir solo tráfico válido de las direcciones que aprendió cuando el nodo se conectó a la red. Entonces, si ese ataque genera con IPs source randómicas, tiene que ser mitigado y ahí se puede visualizar en el dashboard la cantidad de paquetes que fueron dropeados y visualizo que la regla se aplica verdaderamente. La solución propuesta también contempla el caso de que si un atacante tiene acceso a un host que tiene una IP configurado con una IP legítima, puede iniciar un ataque de flooding. En este caso, el ejemplo es de un router solicitation, usa su misma IP origen. La ACL anterior no aplica porque es una IP legítima. Sin embargo, yo puedo visualizar ese ataque como una inundación de tráfico multicast y automáticamente lo veo acá en este dashboard, ¿no? La cantidad de métricas que recibo desde parte del dispositivo mediante GNMI y la cantidad de paquetes que aplica o cantidad de paquetes por segundo que se envía a una dirección multicast. Y aplicando todos los estudios que realizamos anteriormente y que presentamos en el pasado LACNIC, consideraciones para el filtrado de ICMP versión 6, también apliqué reglas de DNI-Scan. Acá está un ejemplo de escaneo local. Y también es mitigado y visualizado de que se mitigó ese ataque. Como dije recién, este script esta solución lo he ido mejorando, no solo soporta, como dije, Stable Privacy, direcciones de Stable Privacy, sino también soporta direcciones temporales y es automático en el proceso de aprendizaje y aplicar esas ACLs. Bien, vamos terminando entonces. Voy a pasar a las conclusiones. Gracias. Bien, los resultados obtenidos demuestran que la adopción de un stack de telemetría basado en estos protocolos, GNMI, JSON-RPC, mejora de manera significativa la capacidad de detección, respuesta y mitigación temprana a frente a ataques potenciales. Como dijo Henry en el inicio, la posibilidad de no reaccionar, como digo yo siempre con el diario de ayer, sino reaccionar de manera proactiva. Este enfoque no solo brinda un soporte para la visualización y monitoreo continuo del estado de la red, sino que también habilita la automatización dinámica de la aplicación de reglas de filtrado. Esta interoperabilidad también es necesario y realmente se va a alcanzar únicamente cuando los fabricantes adopten modelos de datos comunes. Hoy yo hice pruebas con Arista, hice pruebas con Cisco. Si bien es cierto, cada uno
usa modelos propietarios, ¿sí? Simplemente conociendo cómo es el modelo de datos, uno puede automatizar y modificar el script para aplicar estas reglas. Bueno, acá está como referencias todo lo que utilicé, y al último dejo el link al repositorio de GitHub donde están todos los códigos y las topologías desplegadas con Container Lab. Muchas gracias. Muchas gracias, Ernesto. Muy buenas las presentaciones. Toda esta sección de telemetría y monitoreo me parece que estuvo muy bien. Creo que hay todo un tema para tratar, un tema importante para tratar de resolver bien, que es todo el tema de gestión de redes y monitoreo. Tenemos tiempo para una pregunta, capaz que dos si son breves. Y si no, bueno, los invito a pasar a un café y continuar todas estas charlas en la feria comercial. Muchas gracias. Gracias, Ernesto. Gracias, Henry, que no sé si me está conectado todavía. Y bueno, con esto cerramos el primer slot del ACNOC de la mañana y los esperamos 11:30 después del break.